aparecen. Necesitas un pronto alivio. Ahí está Sanatucin Forte, caliente, el fuerte aliado contra los síntomas del resfrío. Sanatucin Forte reforzado con vitamina C y más paracetamol. Cuídate con toda la fuerza de Sanatucin Forte, de rápida acción y rápido alivio. Sanatucin Forte, tómalo caliente y siente el sabor a limonada. Búscalo en la farmacia de tu preferencia. Y si estás con tos, no dejes que la tos te juegue una mala pasada. Toma Yedrix jarabe natural que calma tu tos, ayuda a despejar las vías respiratorias y facilita la expulsión de las flemas de los pulmones con sabor a miel y menta. Y con Yedrix Forte para el adulto mayor, concentración, mayor alivio, de venta libre en farmacias. Fama, poder y ganas con Jimena Antelo y José Pomacuzzi aquí en Radio Activa. Seguimos. Bueno, José, tenemos que dar la bienvenida al ministro de Gobierno aquí en nuestro estudio, Eduardo del Castillo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación, a toda la comunidad de Radioactiva, a todas las personas que nos están escuchando y siempre prestos a cualquier invitación para poder responder las preguntas necesarias. Sí, José, vos lo habías entrevistado aquí en la radio desde La Paz, ¿no es cierto? Cuando lo entrevistó José fue desde La Paz, ¿no? Sí, desde La Paz estaba en un espacio, me autoricé saliendo del gabinete y pude conversar con José. Fue, creo, una de las mejores entrevistas que tuvimos y creo que esta va a ser de igual manera. Bueno. Fue buena entrevista. ¿Cómo le va, ministro? Me gustó porque fue humana, aparte de ser, digamos, entrevista de poder, pero siempre detrás de un cargo siempre hay una persona, ¿no? Exacto, así es, y yo creo que este cargo amerita mantener la sensibilidad y en algunas oportunidades hacer lo que corresponde, ¿no? Como lo hemos hecho en días pasados. Y con diálogo, ¿no? Con las personas para que se les pueda explicar. Ahora quisiéramos que nos explique, porque se han escuchado, por un lado, que está muy bien lo que ha pasado con este ministro, con el que era ministro en realidad, y por otro lado que dicen que fue una trampa. ¿Cómo fue que lo agarran? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegan a enterar? Hace un par de días mi persona recibe una denuncia de un grupo de personas en Santa Cruz de la Sierra que estarían siendo extorsionados por funcionarios de un ministerio. Me traslado aquí al departamento de Santa Cruz para escuchar de manera personal este tipo de denuncia. Continuamos las investigaciones y empezamos a detectar una serie de evidencias de que estas denuncias eran ciertas y teníamos suficiente material. Lo comunico al presidente y el presidente me dice continúe con la investigación y hasta donde tenga que llegar, llegue el ministro para desbaratar esta organización criminal. Yo le digo, presidente, puede estar involucrado el ministro, el viceministro o algún director de máxima jerarquía. El presidente fue claro y me dijo, caiga quien caiga, ministro, usted continúe las investigaciones y sea firme con las decisiones que vaya a tomar. Precisamente el trabajo de investigación continuó. Se empezó a hacer seguimiento a las personas, a las víctimas y a las personas que cobraban estos montos de dinero. Se juntaron, para resumir un poco, hay elementos que no los podemos mencionar, se juntaron en un café en la ciudad de La Paz, uno de los extorsionadores con las víctimas, y les pidieron de entregar el dinero a una autoridad que les demuestre que les va a dar algún tipo de beneficio. Y los convoca el ministro de Desarrollo Rural al Prado, y le pide que le entregue el monto económico. Le entregan personalmente los $20.000 al ministro de Desarrollo Rural y los equipos de inteligencia de la policía boliviana logran su captura en flagrancia. Consulto porque es un tema que hay un diputado del Movimiento al Socialismo, el diputado Pellar, dice que lo va a interpelar o le va a pedir un informe oral porque usted habría dicho que se están haciendo las telefónicas y que las escuchas no están autorizadas en Bolivia. ¿Qué comentario al respecto, por favor? Primero, son dos temas distintos, ¿sí? Las escuchas telefónicas están autorizadas en materia de narcotráfico en nuestro país, existe la ley 913. No obstante, en esta investigación mi persona jamás ha señalado o ha manifestado que estaríamos realizando escuchas a ciudadanos bolivianos sobre esta temática. Es totalmente falso. Un medio de comunicación tergiversó lo que yo había manifestado. Evidentemente contamos con la tecnología necesaria para poder generar mayores elementos de convicción si una persona comete hechos de corrupción o no.
Luego, el otro elemento, el diputado Cuellar ha mencionado que me va a interpelar, que me va a hacer peticiones de informe oral. Yo creo que todas las autoridades del gobierno nacional, subnacionales, debemos estar prestos a responder cualquier tipo de solicitud de información al pueblo boliviano, porque nos debemos al pueblo y nuestros recursos económicos. Mi sueldo se lo debo al pueblo. Permítame, por favor, mire, esta es la portada del diario El Deber. Dice: cae un ministro por sobornos, lo atrapan tras escuchas telefónicas. Entonces, ¿no fue así? ¿No fue con pinchazo? No, desde luego no contamos con esos equipos actualmente en Bolivia, pese a que existe la autorización de la Ley 913 para que podamos realizar escuchas con previa orden judicial, como establece la Ley 913. Este titular es completamente falso y lo que ingresa dentro del titular y al desarrollo de la noticia también es completamente falso, referente al tema de las escuchas. Cuando le aparece un titular falso, que lo daña y le perjudica, ¿se queda de brazo cruzado, dice es parte de la libertad de expresión o hace algo más? No. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje de expresión o de información. Siempre que existen este tipo de titulares o información que no es fidedigna, nosotros de manera rápida y oportuna solicitamos el cambio de esta información. Lamentablemente en este caso es una edición impresa que ya no va a poder ser retractada. Esperemos que El Deber en las próximas horas manifieste de que mi persona jamás ha dicho que estamos escuchando a un exministro o una exautoridad. Esto es totalmente falso y lo recalcamos. Tenemos varias notas que hemos enviado a distintos medios de comunicación para que empiecen a vertir la información conforme la damos nosotros. No estamos diciendo que se inventen para un lado o para el otro, sino que queremos que su investigación siempre sea de manera imparcial, y en este caso han creado una falsa noticia que perjudica o genera susceptibilidades en el pueblo boliviano. Bueno, ahora, ministro, ha caído un exministro, ¿no? Cayó con las manos en la plata, como se dice, ¿no? Con las manos en la masa. Pero hay denuncias también de las propias filas del MAS. Por ejemplo, hay una denuncia sobre el ministro de Obras Públicas. Quiero hacer escuchar lo que han dicho aquí un diputado del MAS. Por favor, ponelo. Como vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, no vamos a permitir un corrupto como es el señor Montaño que hoy venga a esta institución a mellar la dignidad de la gestión de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Usted tiene que responder mucho, señor Montaño. Va a salir enmanillado del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué pasa con esto? Porque esto nace de las filas del MAS. Tenemos varias hipótesis que no todas las voy a comentar para no generar susceptibilidades. Sin embargo, existen personas dentro del partido de gobierno o de distintos partidos que la única forma de salir a la palestra es hablando mal de exautoridades o autoridades que actualmente se encuentran desempeñando funciones, porque nunca proponen nada al país, nunca elaboran un proyecto de ley, un proyecto de norma, y la única forma de generar o mantenerse en los medios de comunicación es atacando a la gente de su propio partido, y creemos que estas actitudes son erróneas. No obstante, respecto al ministro de Obras o cualquier ministro, incluso mi persona, siempre y cuando tenga una denuncia de corrupción, denuncia de cualquier tipo, siempre estaremos dispuestos a dar la mayor información precisa, porque en lo personal, y creo que el presidente y el vicepresidente son personas completamente transparentes, mi persona y el ministro de Justicia, tras que asumimos los cargos de ministerio, hemos presentado una renuncia irrevocable al secreto bancario. Todas nuestras cuentas son transparentes y creo que este tipo de conductas de facilitar información al pueblo boliviano siempre deben ser en el marco y el respeto de los derechos. Hay ciudadanos como este sujeto que nunca lo hacen, tiene desconocimiento en varios años del partido del movimiento al socialismo, sin embargo son posturas individuales para mantenerse en los medios de comunicación. Quiero preguntarle, ministro, porque aparentemente habría más detrás de este tipo de actitudes. Yo le quiero contar que hace como 3 meses, me decía una ex autoridad del MAS, hemos afectado muchos derechos, me decían. Hay gente dentro del MAS que vive de extorsionar a los dueños de las tierras. Y por eso es que hay tanta aparente división interna. No es una división, me decía, porque sean diferencias ideológicas. Y si el ministro de ahora, me decía por usted, hace algo, igual lo van a comenzar a acusar a él, me decía.
porque lo que hay detrás es gente del MAS, grupos del MAS, que viven de extorsionar a dueños de tierras y que esa es su forma de vida, etcétera. Le pregunto, ¿hay algo de eso? ¿Hay gente del MAS? Porque no hay un solo MAS, digamos, hay distintas facciones y expresiones del MAS, que hace este tipo de trabajo, y en algún momento a usted le tocará agarrar también no solamente a ministros, sino también a diputados o a quien fuera que esté haciendo este tipo de acciones. Evidentemente mi persona, por instrucciones del presidente y así también el ministro de Justicia, que es el ministro del área, vamos a luchar de manera frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. No lo decimos como discurso, sino que hemos mostrado con hechos de que no nos interesa quién es la persona, lo que nos interesa es cuidar cada centavo de los bolivianos en nuestro país. Y precisamente no vamos a permitir de que existan grupos irregulares que estén extorsionando con el tema tierra o con cualquier tema en nuestro país. No podemos hablar de un partido político, sino que son personas que de alguna u otra manera buscan ingresar o romper las estructuras de poder para beneficio personal. No son gente del movimiento socialismo, es totalmente falso. No hay gente... no, el partido no está dividido, el partido es uno solo, el presidente del país es uno solo, el presidente del partido es uno solo. No existe una división como tal en el movimiento socialismo. Lo que existe son conductas reprochables, conductas ilícitas de un grupo irregular de personas que siempre van a ser investigadas por nosotros. Evidentemente estos grupos, como manejan poder, siempre van a tratar de estructurarse para sacar a las personas que se convierten en una piedra en el zapato. Y es precisamente yo, desde que he ingresado y otros ministros, estamos luchando frontalmente contra la corrupción y estamos afectando intereses económicos de ciertos grupos, y evidentemente vamos a tener reacciones adversas de estos grupos movilizándose en contra nuestra, pero el mandato de nuestro presidente es súper claro: corrupción cero en nuestro gobierno. ¿Y cómo se hace para denunciar y que después no venga una reacción en contra? Porque yo pensaba en la gente de este predio que ha hecho la denuncia y decía, ellos pueden estar temerosos ahora de su seguridad, ¿no? Porque han logrado tumbar un ministro. Evidentemente, todas las personas se convierten en víctimas y se sienten vulnerables para denunciar hechos de corrupción en nuestro país, y esto es algo que no podemos negarlo. No obstante, en el presente caso le hemos ofrecido todas las medidas de seguridad a estas personas, a esta familia que vive en sus terrenos, para que tengan la certeza de que el gobierno nacional los va a proteger. Y estamos trabajando con el ministro de Justicia, una figura que ya existe en otros países, que es la delación premiada, que vamos a empezar a generar una serie de incentivos a aquellas personas que denuncien corrupción en nuestro país. Explica un poquito lo que es la delación premiada. La delación premiada básicamente es denunciar hechos de corrupción y uno sale exento de la pena o de una sanción vinculada al proceso. Por ejemplo, yo soy un director del INRA, por ejemplo, y digo a mis subalternos que entreguen unas tierras a tales personas sabiendo que son ilegales, sabiendo que estoy cometiendo hechos de corrupción. Mi subalterno, pese a que por instrucciones mías cometió un ilícito, podría denunciar a su director salvándose de la pena porque fue instrucción de... Esto ha funcionado muy bien en países vecinos como el Brasil, en el caso de Odebrecht, donde muchas personas empezaron a denunciar los hechos de corrupción y fueron absueltos de una pena al buscar encontrar a los cabecillas o los peces gordos, como denominamos en Bolivia, de la corrupción en este país. Creemos que es una buena figura que se está analizando para poderla implementar en Bolivia. Quiero mostrarle la foto de este diputado Cuéllar, porque creo que es un diputado está cada vez más mediático. En realidad era poco conocido, pero se ha hecho más conocido. Apareció mostrando unas esposas, después la propia prensa lo comparó a él con lo que en su momento hacía Arturo Murillo, de mostrar las esposas y vivir un poco intimidando y amenazando. ¿Qué tipo de figura es este parlamentario? Si usted nos puede orientar un poco, porque creo que es diputado suplente, no lo conocemos mucho, pero está tomando notoriedad con este tipo de acciones. Este tipo de actitudes que presenta el señor Cuéllar son unilaterales, no representan al posicionamiento o las líneas del gobierno nacional y mucho menos del partido de gobierno, que es el Movimiento al Socialismo. Son actitudes totalmente individuales y básicamente el pueblo boliviano ha elegido a nuestro gobierno porque estaba cansado de la persecución, estaba cansado de este tipo de personas que mostraban manillas, y obviamente lo que hace el señor Cuéllar en este momento no es una conducta aprobada por el Movimiento Socialismo y mucho menos por las autoridades del gobierno nacional.
¿Y qué hace el MAS frente a esto? Es decir, ¿puede hacer algo si hay alguien que, digamos, le resta y no le suma? Yo creo que no pasa por ahí. Hay órganos independientes y hay estructuras de poder que deben definir estos elementos. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores existen los reglamentos correspondientes de ética para sancionar este tipo de conductas. Son quienes deben sancionar a estas personas si actúan en contra de la normativa legal vigente. Yo no lo puedo hacer como ministro de Gobierno, el órgano legislativo es un órgano de poder independiente y seguramente ellos van a analizar esta situación. No obstante, al interior del partido este señor ya tiene resoluciones desde el 2013, 2019, en el cual definen la expulsión definitiva del señor Rolando Cuéllar del partido. ¿Por qué no lo han hecho? Sí. ¿Causa tanto problema? Sí, se lo ha realizado en varias oportunidades, hay varias actas en las cuales se ha expulsado del partido este señor. Sin embargo, es un tema de la Asamblea, es una autoridad electa y debe ser tratada como tal dentro de la Asamblea y ellos definirán si ha cometido una contravención, un delito, y ellos serán quienes sancionen la conducta de esta persona. No es un personaje nuevo en la política boliviana, ya viene de varias data. Podrán recordar cuando alguna vez ofreció chicotear a los médicos en Santa Cruz. Pero esa foto sí con el presidente llama la atención. A mí en lo particular no me llama la atención porque casi todos los bolivianos tenemos fotos con el presidente, yo no la tengo todavía. Les trae problemas, que hace esto, que ya viene de vieja data. ¿Por qué digo, no? O sea, ¿no lo avala eso? Desde luego que no, el presidente tiene la posibilidad de sacarse fotos con todos y cada uno de los bolivianos y si es una autoridad también puede realizar este tipo de actividades, sacándose fotografías, compartir eventos. Sin embargo, yo no sé qué piensa el presidente respecto a esta persona, cada uno tiene una visión personal y a veces no la comentamos para cuidar los momentos. Esto no significa nada, es una fotografía con cualquier persona, el presidente puede sacarse fotos con cientos de personas ahora en el departamento de Tarija y eso no significa que sea su allegado. En el pasado hemos visto que gente que se dedica a actividades delincuenciales se saca fotos con un ministro, con un viceministro, con el presidente y el vicepresidente y luego cuando son encontrados cometiendo ilícitos en nuestro país, vinculan a la autoridad de turno con estos ilícitos y creo que esto debe desmentirse y debe empezar a sentarse porque las autoridades todo el tiempo nos estamos sacando fotos con la gente en las calles, en todo lugar y esto no significa que tengamos afinidad con las personas. Ahora, volviendo al tema del exministro de Desarrollo Rural que ha sido encontrado con $20.000, ¿qué pasa con el INRA? Porque según la investigación, supuestamente ellos estaban pidiendo $380.000, de los cuales $200.000 eran para el personal del INRA. ¿Hay personas del INRA que ya están detenidas? Esto es totalmente falso, por lo menos en la Dirección Nacional del INRA. Una de las personas que coadyuvó proporcionándonos información, documentación al respecto fue el director nacional del INRA, que es una persona que está luchando de manera frontal contra grupos irregulares dentro del INRA y dentro del Ministerio de Desarrollo Rural. Una persona que es muy transparente y esperemos que continúe así, que varios directores se sumen a esta tarea. Sí se ha desvinculado los directores departamentales de Santa Cruz y de otros departamentos del INRA para empezar a poner gente más proba, gente mucho más profesional, más capacitada en el área, para que de una vez continuemos con el proceso de saneamiento que tanta falta le hace a nuestro país. Sí, pero entonces por ahora hay solamente 2 detenidos. Exacto, solo hay 2 personas aprehendidas en este momento. Tengo conocimiento que recién han presentado la imputación formal, el fiscal de turno, y están continuando con las investigaciones, pero sin embargo, de acuerdo a información extraoficial, sabemos que existen más personas involucradas en este hecho y posiblemente en otros también. La investigación lo definirá, la investigación del Ministerio Público, coadyuvada por la Policía Boliviana, definirán si existen mayores elementos para involucrar mayores personas a esta red de corrupción. Ministro, ¿usted qué edad tiene? 32. Qué responsabilidad a los 32 años, ¿no? O sea, casos muy duros, abriéndose adversarios, porque claro, detener a esta persona, porque es su misión hacerlo, tiene que generar algunos adversarios, algunas críticas, la propia disputa que hay dentro de cualquier partido, en este caso el MAS, hay quienes quieren su cargo también y vienen pidiendo que lo puedan sacar. ¿Cómo es vivir a los 32 años este tipo de presiones fuertes y vivir ahí
en el escaparate social, bajo la mirada, usando una silla que muchos quieren, enfrentar temas como el narcotráfico, que puede generar también una reacción. ¿Cómo es estar a los 32 años ahí? Yo valoro la decisión de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, que está confiando en la juventud, que le da un mayor dinamismo a la gestión de gobierno, porque la juventud siempre es eso, trata de innovar, trata de hacer cambios radicales cuando está desempeñando alguna función, y más aún cuando es una función como la mía. Trata de innovar y siempre genera beneficio, y no tiene una cola, no tiene algo que le impida proponer estos cambios en el país. Yo creo que el presidente tuvo una decisión acertada al incorporar en su gabinete y en todas las direcciones y viceministerios a la juventud. En lo particular, yo no he tenido la oportunidad todavía para reflexionar, no he tenido 5 minutos para decir qué estoy haciendo con 32 años, porque desde que he iniciado mi carrera profesional ya como abogado, me ha tocado asumir retos muy grandes. Cuando tenía 22 años, ya había tenido un año ya en el ejercicio de la abogacía, me tocó defender un proceso del Estado en Sucre por más de 300 millones de bolivianos. Y tenía el miedo, obviamente, de perder un proceso tan grande, porque decía, ¿cómo voy a devolver este dinero si lo pierdo el proceso? Y siempre me ha tocado varios retos en mi carrera profesional que me han permitido superar todas las adversidades. Me ha tocado ver el proceso de selección del fiscal general, de los consejeros de la magistratura, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo. Me tocó proponer una acción popular para recuperar los recursos de Incahuasi para el departamento de Santa Cruz en su momento, cuando la gobernación presentó un memorial de 3 hojas y los cruceños estaban perdiendo el tema de Incahuasi con los chuquisaqueños por un tema de errores procedimentales. Asumimos esta lucha en su momento, pero esto no va relacionado a la edad. Creo que es cuando existen decisiones para generar justicia en todo ámbito, se lo puede lograr, y la juventud siempre va a buscar la justicia a toda costa, ¿no? Ahora, ministro, ayer el exministro Juan Ramón Quintana, en un encuentro en el que estuvo con el expresidente Evo Morales y en el que estuvo junto también con el vocero presidencial, dijo una frase que ha generado bastante polémica, ¿no? Y lo que dijo es que los $20.000 encontrados a este exministro no es el tema, ¿no? Y que más problemas ha generado la derecha o ha sacado la derecha. Quiero que la escuchemos porque como ha generado tanta polémica, me gustaría su análisis, por favor. Acabamos de enterarnos que han detenido a un ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Lo han detenido, ya todos saben, así que ya ni siquiera tengo que decir, porque ya todos están enterados. Acaban de detener, ¿no es cierto?, porque estaba recibiendo un soborno, un detenido infragante, ¿no? Eso va a ocupar seguramente un día, 2, 3, una semana, 15 días, la atención de los medios de comunicación. Eso nos va a tener seguramente ocupados en tratar de dar respuesta, ¿no? ¿Y cuál va a ser el fondo de este episodio, de este ministro que estaba recibiendo $20.000? El fondo de esto, compañeros, no va a ser el ministro. El fondo de esto no son los $20.000. El fondo de esto es que los masistas son corruptos. Entonces se va a utilizar para generalizar el fenómeno de la corrupción. Y entonces van a decir, mire, un gobierno nuevo, apenas está 5 meses y los ministros están cosechando la plata por soborno, extorsión, etc. ¿Cómo vamos a responder, compañeros? Porque ustedes son asambleístas. Mañana los va a agarrar la prensa en la plaza 14 de septiembre, los va a agarrar en la puerta de la asamblea. ¿Qué van a responder? ¿Se van a escapar? Para eso, compañeros, es la formación política, porque no podemos responder a ese episodio. Acabamos.
Bueno, y más adelante, porque ahí está cortado, más adelante habla de que lo ha calificado como un pequeño episodio comparando lo que considera él un tráfico de tierra que existe en Santa Cruz en los últimos 50 años, pero por supuesto ha generado polémica esto que dijo que es pequeño episodio. Hay bastantes cosas para mencionar al respecto. Una teórica, que siempre se ha tratado de desestabilizar a los gobiernos desde los años 70 hasta la actualidad con tres temas principales. En los 70 hasta los 90 decían que los gobiernos de izquierda populares eran gobiernos terroristas, entonces siempre se tendía que luchar contra el terrorismo. Luego, cuando ya no se hablaba de los comunistas, empezaron a hablar de una guerra al narcotráfico y empezaron a desestabilizar los gobiernos populares o de izquierda diciendo que tenían afinidad al narcotráfico. Estos dos temas centrales ya han pasado como que de moda o que ya no generan un impacto tan grande en la sociedad para desestabilizar un gobierno, y ahora hablan de los gobiernos corruptos, de los gobiernos de izquierda que son corruptos. Este tipo de temas lo hemos analizado bastante bien y es por eso que el gobierno de nuestro presidente ha dicho: nosotros no nos vamos a desestabilizar protegiendo a corruptos, lo que vamos a hacer es desestabilizar la corrupción en nuestro gobierno. No va a existir corrupción en nuestro gobierno y en nuestro país nunca durante los 5 años que gobernemos. Y esa es una instrucción clara de que caiga quien caiga. Para nosotros como gobierno nacional, independientemente de la postura que pueda tener cualquier ciudadano en nuestro país, creemos que cuando se retira un centavo, un boliviano, 5 bolivianos, del tesoro, del recurso de los bolivianos, se está afectando los derechos humanos, porque es un centavo que no se traduce en alimentación, es un centavo que no se traduce en salud, en alimentos, en viviendas, y creemos que se debe proteger hasta el último centavo de los bolivianos, porque este es recurso de todo el pueblo, y no vamos a permitir hechos de corrupción, sean de $20.000, de 5 bolivianos o de millones de dólares. Estas posiciones personales no son las que asume el gobierno nacional. Perfecto. Le pregunto, ministro, si uno mira la historia de su ministerio, hay figuras como Carlos Sánchez Berzaín, durísimos, polémicos, acusados de un montón de cosas. Ese es un ministerio que en algún momento, ¿qué le dijeron a usted para ponerlo ahí? ¿Qué vemos en vos? Porque sigo pensando, 32 años lo pongo en un ministerio tan complicado, manejar narcotráfico, manejar migración, manejar narcotráfico, es decir, muy, muy grande. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dice el presidente o por qué llega usted al gabinete? ¿Quién dice, pongámoslo a él? No me la sé toda la historia y es algo que debo preguntar en su momento de varias de las cuestiones con las cuales analizaron mi entrada al gabinete. Recibí una llamada de la actual ministra de la Presidencia pidiéndome mi hoja de vida y al día siguiente me llama el hermano presidente y me dice: me gustaría trabajar con vos, me gustaría que seas parte de mi equipo. Y yo le digo: donde sea suficiente, donde me consideren útil, voy a estar presente. Y me dijeron: te va a llamar mi secretaria, vas a ser ministro. Al día siguiente, cuando voy a hacer mi declaración jurada, me dijeron que iba a ser ministro de gobierno. Lo que yo veo, o algunos aspectos que tal vez puedo recalcar que este ministerio de gobierno necesitaba, era el tema de la honestidad. Permítame algo, ministro. Y usted dice, cuando le dicen vas a ser ministro, ¿usted de qué pensó que lo iban a poner? No, de ministro de gobierno. No pensó nunca de ministro de gobierno. No pensé de ministro de Yo gobierno. le digo, de repente pensó, no sé, justicia, sí. Soy abogado, o ¿de qué pensó? ¿Trabajo? Yo pensaba justicia porque me dices vas a ser ministro y seguramente estaba llamando a las otras 17 personas también. Y no nos dijo, en lo personal no me había dicho nada y al día siguiente me comunican que tenía que ir a hacer mi declaración jurada. Esperé hasta lo último para que no se filtre y ahí me dijeron que iba a ser ministro de gobierno. Entonces yo creo que el presidente ha visto que este ministerio debe ser liderizado o encabezado por una persona joven, dinámica, que no esté encerrada en un escritorio, sino que siempre esté atento a cualquier conflicto que suceda en el país. No podemos permitir nuevamente un golpe de Estado en nuestro país y debemos estar en constante información, moviéndonos todo el tiempo. Yo creo que ahí cumplimos la cualidad de la juventud. Y el otro elemento que creo que ha resaltado, más allá de mi hoja de vida, mis cursos, mi profesión, mi hoja de vida en su totalidad, yo creo que es la honestidad. Yo creo que este ministerio tiene que demostrar honestidad para todo el pueblo boliviano. Habían hechos de corrupción anteriormente, en anteriores gobiernos, en el nuestro anterior, en el siguiente, en el del señor Arturo Murillo, y yo creo que el presidente ha priorizado estos elementos para comandar el Ministerio de Gobierno.
Quiero mostrarle, por favor. Jimena, Jimena. Lo que pasa es que he buscado una serie de fotos mientras va la entrevista, porque quisiera que las explique alguna de las fotos. Poner cualquiera, la que querrás, por favor, de todas las que te mandé. La que querrás. Ahí, por ejemplo, a ver. Esa foto es en la Academia Nacional de la Policía. Es un acto de graduación de coroneles, teniente coroneles que están ascendiendo a un grado superior y estábamos entregando los títulos correspondientes. Y si me refiero al hecho de que, claro, ¿qué hago yo parado aquí en este acto? A eso me refería. Poné otra, por favor. Ese señor puede ser su papá, usted es su jefe. Sí, él era el anterior comandante de la policía en el departamento de Santa Cruz. Y todo el tiempo yo recibo buenas voluntades, buenos discursos, buenos acompañamientos de la policía boliviana a mi gestión, porque cuando una persona es burócrata, cuando una persona ya adquiere ciertos años de edad, es como que va continuando un trabajo. Pero sintió que alguien alguna vez diga, este muchacho que es mi jefe, este muchacho, yo tengo 30 años de servicio en la institución y me pusieron a alguien que estaban haciendo cuando yo estaba egresando. ¿Sintió alguna vez algo de eso? Totalmente lo contrario. Todos los efectivos policiales, sean coroneles, tenientes coroneles, mayores, suboficiales, todo el tiempo dicen, esto era lo que necesitábamos antes, un ministro joven que no ponga trabas a la burocracia, que no ponga trabas para plantear una reforma de una legislatura para generar beneficios en favor de la policía, que simplemente agarre el teléfono celular y que diga por qué se está retrasando el pago de los sueldos de la policía, que resuelva los problemas sin burocracia, sin cartearse, sin hacer informes, y todos los problemas los hemos ido solucionando así, y es por eso que creo que la policía en un 98% está plenamente contenta porque estamos resolviendo los problemas que tenían. Está contenta porque cuando hubo el problema de los 21 días y la policía se amotina, una de las cosas que pedían era mejorar sus salarios, ¿no? Y recordamos muy bien que entre las promesas que hizo Luis Fernando Camacho era que se le iba a subir el salario. ¿Qué pasa con eso, por favor? Con el tema de esta queja que tenían los policías en ese momento y era muy fuerte. La policía se dio cuenta que le mintieron, que le ofrecieron cielo, mar y tierra y no le cumplieron. Y ahora se han dado cuenta que el país quedó destrozado luego de 11 meses del gobierno de la señora Áñez y quieren una reactivación económica, quieren volver a las condiciones de los beneficios que tenían antes, porque si le va mal al pueblo, obviamente también le va mal a la policía, no salen sus sueldos a tiempo, no se les puede comprar los insumos necesarios para poder desempeñar funciones, y esto ocurrió en los 11 meses del gobierno de Áñez. Se le tenía sueldos adeudados de varios meses a la policía boliviana, no se equipó a la policía boliviana, no se cumplieron las promesas que se tenía para con ellos. Ahora de manera firme estamos avanzando en todas y cada una de ¿Se esas les va a subir el sueldo o no se les puede Primero subir? necesitamos, Jimena, una reactivación económica en nuestro país. Estamos peor que en los años 60, 70 actualmente y necesitamos generar dinamismo en la economía para poder otorgar mayores beneficios a un sector u a otro. Primero tenemos que reactivar la economía y luego hablaremos de a quién empezamos a beneficiar. Quiero seguir mostrando fotos. Lo que pasa es que para mí, hablar de poder, o sea, no sé, prefiero entender un poco al ser humano que está en este cargo. Dale, poné la otra foto que querrás. Está con jóvenes, pone otra. Esa me da lo mismo, mirá, Jimena. Claro. Los tíos y los papás y al frente el ministro es el muchachito. ¿Cómo es hacer una reunión así? Yo creo que el término es incorrecto, no es un muchachito, ahí está el ministro. No es despectivo, me refiero simplemente al 32 años frente a los 50 ahí que tienen toditos ahí. Sí, ellos tienen 30 años de experiencia, yo tengo 32 años, así que vamos 2 años adelante. Sí. Ahí estábamos debatiendo un proyecto normativo con ellos, estábamos trabajando, estábamos escuchando sus propuestas y básicamente eso buscaba la policía, que empecemos a escucharlos, que empecemos a atenderlos, porque nos empezamos a dar cuenta que solamente había un sector de la policía privilegiado que sumaba más puntos, que la persona que estaba todo el tiempo con el comandante era la que tenía la posibilidad de ser comandante, y aquellos comandantes de Oruro, Potosí, Pando, Beni, no tenían ninguna posibilidad, ni siquiera el sueño de llegar a ser comandante. Y estas cosas las estamos empezando a cambiar.
Cosas como esta han salido de varias reuniones de que en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia tenían uno de los puntajes de calificación más bajos. Esos policías que atienden a nuestras mujeres que sufren violencia física, psicológica, sexual, económica y otras, eran mal calificados. Lo que hemos hecho es cambiar esta normativa ponderando el trabajo de la FELCB. ¿Le pasó a usted como lo que le pasa a las mujeres cuando llegan de jefas y hay mucha resistencia porque son mujeres y dicen tener una jefa mujer y la ningunean? ¿Le pasó a usted con el tema de que cuando llega al Ministerio de Gobierno tal vez muchos no vieron su capacidad por lo que es joven? Yo creo que nadie creía que un joven de 31 años cuando asumí se imaginaba, o sea, estaban como que en shock y nadie se puso a analizar de que si tenía o no las capacidades. Luego se empezó a socializar en medios alternativos, mi currículum, las responsabilidades que había adquirido en estos 12 años que llevo en el ejercicio de la profesión, y se dieron cuenta que con trabajo, demostrando sacrificio por la policía, por el pueblo boliviano, rindieron frutos y hasta ahora nadie ha cuestionado mi trabajo con pruebas, con elementos suficientes que digan un joven no puede asumir una cartera de Bueno, Estado. se lo cuestionaba hasta antes de que entre presa Yanine Áñez, ¿no? Porque incluso pedían hasta su renuncia. Lidia Patti dijo, ¿qué frase usó, José, te acordás? Pero fue bien dura con usted, ¿no? Y después ya se lo vio abrazado con Lidia Patti. Hay varios elementos y uno de los factores principales por los cuales se pide la renuncia de un ministro, no precisamente cuestionando sus capacidades. Básicamente se empieza a cuestionar a los ministros o a las autoridades porque afecta intereses, ya sean políticos, sociales o económicos. Y en este caso, cuando se empieza a cerrar brechas de corrupción, cuando se empieza a investigar casos de corrupción, cuando hay empresarios, policías, o sea, quien fuera, empieza a generar malestar y obviamente se empiezan a organizar para tratar de desestabilizar a alguien, pero creo que mostrando trabajo, mostrando gestión, se superan estas adversidades de manera pronta. Volverle a poner la foto esa. He visto mucho, la foto, no me pongas a mí porque ya, creo que mostrar esa. Lo he visto en varios encuentros con poblaciones, con representantes de comunidades aymaras, andinas, y usted es cruceño. Quisiera un poquito que nos cuente esa experiencia, por favor. Uno de los mandatos de nuestro presidente es gobernar escuchando al pueblo, y precisamente en esa fotografía era un grupo de los pueblos originarios de los Urus del Salar de Uyuni. Ahí están entregando una estatua de sal como regalo y ahí me nombraban padrino de los Urus, y ellos tienen distintas complicaciones, distintos temas para atender y no siempre tienen la oportunidad de ir y ser escuchados por todos los ministerios. Cuando podemos generar un tiempo extra en nuestras jornadas laborales, empezamos a recibir a todas las organizaciones sociales, territoriales, autoridades subnacionales, en fin, cualquier persona que se acerque al ministerio, con la finalidad de solucionar sus problemas. En este caso, ellos estaban pidiendo de que generemos brigadas de cedulación, de licencias de conducir, ahí en el Salar de Uyuni, para toda esa gente que vive ahí, porque ellos decían tenemos que trasladarnos hasta la ciudad para poder sacar un documento. Y a veces cuando viene la brigada móvil no tenemos a la policía para que haga los exámenes correspondientes, no tenemos una autoescuela, no tenemos una serie de cuestiones. Y es por eso que empezamos a hacer con la directora del CEGIP, la doctora Patricia Hermosa, brigadas móviles conjuntas, donde está el CEGIP, donde está la policía, donde están los médicos, donde están todas las autoridades competentes para poder sacar su CEGIP en menos de 5 minutos, sacar su cédula, sacar su licencia de conducir en menos de 5 minutos. Por eso es que vamos escuchando siempre... ¿Y logran hacerlo? ¿Logran atender la demanda? Claro que sí, claro que sí. Muchas veces no corresponden a mi sector, a mi área, pero los días miércoles tenemos reunión de gabinete y hablo personalmente con cada ministro y cada ministro los atiende, resuelve los conflictos. Es por eso que no hemos visto grandes movilizaciones en el país de grupos sociales, grupos territoriales, porque empezamos a resolver las demandas que ellos tienen y muchas veces son decisión política y creemos que si son en beneficio del pueblo, obviamente tenemos que hacerlas. Quiero preguntarle por un personaje que es cruceño como usted, joven como usted, de repente ya no tan joven como usted, pero que piensa probablemente diferente a usted. Luis Fernando Camacho, ¿qué piensa de él, por favor? Persona que ganó las elecciones subnacionales a gobernador y que perdió las elecciones nacionales.
donde solo sacó el 17% en las elecciones nacionales y se tuvo que enraizar en el departamento de Santa Cruz. Esperemos que deje tanto la politiquería, que empiece a gobernar para todos y cada uno de los cruceños y que empiece a trabajar con la nueva asamblea que va a ser posesionada el 3 de mayo. Hay mucha gente desde el MAS que pide que se lo detenga. Mucha, que escribe, que dice que por qué, cuánto esperan, etcétera. El propio Morales dijo hace poco, si hubiéramos actuado a tiempo, no sería él gobernador, ni Iván Arias sería alcalde, ni Manfred sería alcalde. ¿Usted cree que ahora que él ha sido elegido tiene que quedarse como gobernador o eso no lo exime de sus responsabilidades e igualmente podría ser detenido? Yo creo que cualquier persona que comete ilícitos en nuestro país debe ser investigada de manera imparcial, respetándose el debido proceso y todos y cada uno de sus derechos. Sea Luis Fernando Camacho, sea Characayo, sea el negro Arias, sea la persona que fuera, si tiene problemas con la justicia, debería someterse a la justicia y demostrar de que es inocente y no decir que es un perseguido político. Que me cobren impuestos a mis empresas no significa que soy perseguido político, significa que no estoy haciendo bien las cosas y por eso me están investigando. ¿Por qué se generó tanto rumor o tanta noticia de que sí había orden de aprehensión, no había orden de aprehensión? Eso, por ejemplo, ¿qué le genera a su ministerio? Lo único que debemos hacer siempre es aclarar a los medios de comunicación y al pueblo boliviano las noticias falsas que en muchos casos las mismas personas las crean. Yo me acuerdo que Luis Fernando Camacho decía que tenía arraigo, emigración, que no podía salir del país y que iba a ir a La Paz a organizar a la gente para que le quiten el arraigo porque en cualquier momento lo iban a detener. Tuve que salir a los medios de comunicación mostrando un informe de la Directora Nacional de Migración demostrando de que no tenía ningún tipo de impedimento para entrar o salir del país. Yo creo que debemos dejar estos elementos de ser perseguido político y enfrentarnos a la justicia. El día de mañana, cuando mi persona sea investigada por cualquier tipo penal, plenamente mi persona va a ir a demostrar de que es inocente porque no va a cometer ningún delito. Y creo que esta persona o cualquiera que fuera debe hacer lo mismo. En el caso de haber actuado oportunamente, creo que esto es totalmente falso y cualquier abogado o estudiante de Derecho lo sabe, es que no se puede inhabilitar a una persona solamente por estar detenida. Lo hemos visto, a Ernesto Suárez cuando estaba en la cárcel fue candidato a vicepresidente, Leopoldo Fernández también fue candidato, y esto no es un óbice para ser candidato en nuestro país. Necesitamos una sentencia ejecutoriada para poder sacar a alguien de una lista. Y nosotros no somos el gobierno de Áñez para perseguir a nadie ni encarcelar a nadie si es que no existen los elementos suficientes. Si no hay una acción directa, como en el caso de Characayo, el Ministerio de Gobierno no puede interceder. Es muy diferente cuando ya el Ministerio Público elabora un mandamiento de aprehensión y la policía boliviana sí lo debe ejecutar. Pero es un tema de la justicia. No ¿Para es un tema del Yanine gobierno. Áñez había mandamiento de aprehensión? Claro que sí, había un mandamiento de aprehensión, habían órdenes de allanamiento a su domicilio y una persona que se estaba fugando del país y evidentemente la justicia boliviana, al existir riesgo de fuga, determinó su detención en un centro de La Paz. Le voy a mostrar... un ¿Es un segundito. golpista según usted, Fernando Camacho? No puedo emitir criterios en un proceso que se encuentra en investigación. ¿Hubo golpe de Estado, sí? Claro que sí, lo puedo demostrar de manera técnica y política. ¿Y puede demostrar si él estuvo involucrado o no? Es un tema que está investigando la justicia y no puedo emitir un criterio al respecto como autoridad del gobierno nacional. Y sobre Juan Ramón Quintana, ¿qué piensa, por favor? Si puedes una imagen de Quintana ahí, por favor, Gabriel. ¿Qué piensa de él? Que es un ciudadano boliviano más, como yo, como vos, como Jimena o como cualquier otra persona. No, lo que pasa es que usted es un ministro, entonces... No es ¿Pero un qué ciudadano piensa de él? como yo. ¿Tiene una imagen positiva, negativa, neutra? Neutra, es una persona que cumplió un rol en el país durante un determinado tiempo y ahora es una persona común y corriente como cualquier otra, ¿no? ¿La opinión de él pesa ahorita en el gobierno? La verdad que nunca hemos tomado en cuenta posturas en el gabinete de una ex autoridad. Son temas que se van tratando día a día y los planteamos en el gabinete para tomar decisiones, aprobar decretos supremos o proponer leyes al órgano legislativo. Nunca hemos hablado de qué está haciendo o qué haría otro ministro. Somos nuevas personas que estamos dando un aire de renovación al partido del Movimiento Socialista. ¿Una vez conversó con él? No he tenido la oportunidad todavía. Hace un par de años para dialogar otros temas
jurídico sí lo había dialogado, pero en esta oportunidad como ministro de Gobierno no la he tenido. ¿Quién se preocupa por Carlos Eduardo del Castillo del Carpio? ¿Quién lo llama? Hijito, hermanito, cuídate, miércoles, ¿dónde estás? Qué delicado tu trabajo, o estoy orando por vos. ¿Quién se preocupa? Mi esposa, mis hijas, que mis hijas no entienden todavía que soy ministro ¿Cuántos de años Gobierno. La mayor va a cumplir 9 años y la menor tiene 10 meses. ¿Viven en La Paz? La mayor vive en Santa Cruz porque estudia aquí y la menor es muy bebé como para separarnos, pero cuando crezca ya, cuando cumpla el año vamos a tratar de venirnos a Santa Cruz. O sea, digamos, su familia, ¿usted la tenía en Santa Cruz? Sí. Pero por temas de trabajo, por temas de persecución, porque así nos persiguieron, tuvimos que irnos a La Paz. ¿Usted se casó jovencito? Sí. ¿Cómo vivió usted los 21 días acá, por favor? No me quedé en Santa Cruz porque ingresaron a mi casa, la destruyeron. Mi madre estaba en shock, quería que me vaya a Perú, había muchas cosas que hacer, había que recuperar la democracia en nuestro país y me tocó vivir en el departamento de La Paz los 21 días y básicamente un año completo, ¿no? ¿Se quedó todo el año en La Paz? Sí, todo el año me quedé en La Paz. ¿Y qué hizo durante ese tiempo? Porque ya no era funcionario público, ¿no? No, ya no era funcionario público, empecé a elaborar una serie de artículos para presentarlas a los candidatos, ayudé en la campaña, aproveché mi tiempo libre para escribir, para hacer un diplomado virtual en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Aproveché de estudiar italiano, que es un requisito para el doctorado. Estudié un poco de italiano. ¿Puede hablar? Puedo hablar. Así que aproveché de aprender un nuevo idioma, que era un requisito esencial. Y empecé a cuidar a mi hija. Ajá. ¿Y de qué vivía, por ejemplo, económicamente? Mi esposa estaba trabajando, yo tenía una serie de ahorros porque vengo trabajando desde muy niño. Y eso me permitieron sobrellevar todo ese año, ¿no? Bueno, hablando de justicias o injusticias, esta mañana ha dado una entrevista la expresidenta Yanine Áñez. Es la primera entrevista que logra dar, la dio al diario El Deber. Ponela, por favor. Y bueno, ella en el titular dice, no, yo llegué a La Paz cuando todos los cobardes ya habían renunciado. Recordó que durante su gestión transitoria el país fue pacificado y permitió celebrar elecciones, ¿no? Luego dice de que ella no es ninguna terrorista, dice, esta mujer, madre, acusada de terrorismo y sedición. Yo llegué a La Paz, dice, en el peor momento, cuando todos los cobardes ya habían renunciado. Fue una sucesión constitucional, pero es así que el gobierno no respeta la democracia. Bueno, es una entrevista no muy larga, pero habla de estas cosas. Y ayer fue una comisión de los diputados y dice que le han quitado parte de sus derechos, ¿no? Que ha denunciado vulneración de sus derechos en la cárcel. ¿Se le está vulnerando algún derecho? Solamente dice que le han dejado meter un reloj y un libro. Esto es totalmente falso. Una cosa es que se le vulneren los derechos y otra cosa es otorgar privilegios a las personas privadas de libertad. Es una de las personas mejor atendidas en todos y cada uno de los centros penitenciarios del país. La señora Áñez básicamente tiene una clínica privada dentro de la cárcel que estaba siendo tratada. Hemos demostrado de que no tiene ningún problema físico. Dentro de la cárcel está bien cuidada. Empezó a recibir visitas cuando la mayor cantidad de las internas no pueden recibir visitas porque nos encontramos en una pandemia. La CIDH, organismos internacionales han evidenciado esto, que la señora se encuentra en buenas condiciones y utilizando y ejerciendo los derechos constitucionales, respetando sus derechos. Prácticamente tiene una clínica. ¿Qué significa eso, por favor? Tiene equipos de oxígeno, tiene equipos para medirle la presión, tiene todos los insumos médicos para estar y precautelar su salud, a diferencia de que las siguientes personas privadas de libertad no los tienen. Nadie tiene equipos propios para ser atendida de manera personal. La señora Áñez sí goza de una serie de privilegios dentro de la cárcel. Muchas gracias, ministro, por habernos atendido, por estar hoy en la radio. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es bueno poder dialogar y cuando me convoquen ahí estaré. Perfecto, gracias. No mentirás, no lo tuvimos todavía, no mentirás. Ya voy a estar cualquier rato. Tiene que estar ahí. Lo teníamos que poner en el espejo, no mentirás, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Muchas gracias. Buenas. Nena, yo me despido. Yo tengo un compromiso, así que me despido. Perfecto. Nos encontramos mañana, queridos amigos.
Nosotros seguimos, luego estaremos con una concejal de UCS, vamos a conocer a Silvana Mucárcel y vamos a tener el tema de Uber. Atención, vamos a hablar con un viceministro que nos va a explicar qué es lo que se puede hacer con esto, que los taxistas hablan de injusticia. Puedes elegir tu destino. Puedes elegir lo que más te gusta. Puedes elegir qué escuchar. Radioactiva, Abril. ¿Te gusta lo que escuchas?